Continuamos entonces con el siguiente grupo de los fármacos, que serían los aminoglucósidos. El nombre, fíjense lo que nos está diciendo, aminoglucósido. Glucósido quiere decir que tiene una estructura similar a los carbohidratos o los azúcares y que en este caso van a poseer entonces como grupos sustituyentes grupos amino. Entonces de ahí que sean aminoazúcares que van a estar unidos por enlaces glucosídicos en un núcleo central de hexosas, ¿sale? Entonces estos aminoglucósidos generalmente se obtienen a partir de estos microorganismos, los streptomyces y los micromonosporas, y que ya de ahí nosotros vamos haciendo las modificaciones pertinentes para llevar a cabo pues la molécula como tal, ¿no? Los aminoglucósidos no se utilizan tanto, o sea, sí son comunes, pero no son tan utilizados, o me la pienso mucho antes de utilizarlo, sobre todo porque son muy tóxicos, y ahorita vamos a ver en los efectos adversos cuáles son las repercusiones que van a tener, ¿sale? Entonces aquí tenemos lo que son el más común, por ejemplo, amicacina, acuérdense, aminoglucósidos, amicacina, empiezan igual, gentamicina, neomicina, streptomicina y tobramicina, todos terminan en micina. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de los aminoglucósidos? Bueno, estos van a, por la naturaleza, se fijan, son mucho más grandes, entonces necesitamos que puedan entrar a la membrana bacteriana a través de canales o porinas de los microorganismos que sean obviamente susceptibles, y este mecanismo, por ejemplo, es un mecanismo dependiente de oxígeno, por lo tanto, no va a funcionar muy bien, por ejemplo, en el caso de los microorganismos anaerobios, ¿sale? En el interior de la célula vamos a ver que también se unen a la subunidad 30S, donde al igual que las tetraciclinas van a interferir con el ensamblaje del aparato ribosomal, en este caso impidiendo que se pueda llevar a cabo la lectura de manera adecuada del RNA mensajero, ¿sale? Estos aminoglucósidos, a diferencia del resto de los inhibidores de la síntesis proteica, no son bacteriostáticos, tienen efecto bactericida, y que este efecto es dependiente de la concentración. Mientras más dosis administremos, más bacterias voy a ir matando, por así decirlo, ¿sale? Entonces, en el caso de los mecanismos de resistencia antibacteriana, vamos a ver que tenemos nuevamente que se alteran las proteínas ribosomales, es decir, puede haber modificaciones para que el fármaco no sea capaz de interactuar con esta subunidad 30S y que se eliminen algunos aminoácidos que ya el fármaco no va a tener entonces donde unirse. Podemos generar entonces enzimas asociadas a plásmidos, es decir, enzimas transferasas que nos llegan a inactivar a los aminoglucósidos por algunas modificaciones de adenilación, acetilación, fosforilación, que son este tipo de resistencias, el más frecuente que encontramos a nivel de la clínica por la transferencia de esta información en plásmidos, o podemos impedir que entren, ¿sale? Donde también tenemos modificaciones en las proteínas de transporte o las porinas para que en este caso se mantenga un adecuado gradiente electroquímico y o en el caso de que haya falta de oxigenación en las condiciones de crecimiento, o sacarlo, o sea, ya sea, no lo dejamos que llegue e interactúe con los ribosomas, lo modificamos o lo alteramos de manera estructural con las enzimas, no dejamos que entre o lo estamos sacando demasiado, ¿sale? Entonces esos serían los mecanismos. Ok, indicaciones terapéuticas de los aminoglucósidos. Ok, también va a ser un espectro bastante limitado y solamente se utilizan bajo ciertos tipos de infecciones muy puntuales. Número 1, con los bacilos gram negativos que sean aerobios y que además sean multiresistentes. ¿Multiresistentes a cuáles? A los otros inhibidores de la síntesis de la pared, ¿sale? Principalmente casos donde haya pseudomonas que sea muy difícil. Como ya les he estado explicando, pseudomonas es un microorganismo sumamente complicado en algunas ocasiones de erradicar. Entonces, aquí pues nuestro plan B, plan C, plan D ya no sabrían qué letra vamos, pues utilizar un fármaco que sea como más potente en ese aspecto, entonces pudiera servir. Y para Klebsiella pneumoniae, que también pudiera ser importante, ¿no? Y en algunos casos de cocos gram positivos, que en algunos casos se puede utilizar de manera sinérgica con algunos betalactámicos en el tratamiento de endocarditis por algunos enterococos, ¿sale? Aspectos farmacocinéticos. Prácticamente los aminoglucósidos no tienen una buena absorción oral. Entonces, ¿por qué? Por la estructura que es tan compleja y que además es muy polar y no logra ser capaz. Entonces, acuérdense que para que podamos absorber el fármaco debe tener características liposolubles en su mayoría, ¿sale? Entonces, casi todos se van a administrar vía parenteral, excepto la neomicina, que es muy nefrotóxica y que esta solamente se limita a algunos cremas o ungüentos para infecciones de piel, ¿sale?
La distribución es muy variable, no logra penetrar entonces al tejido adiposo por ser muy hidrofílica y las concentraciones en sistema nervioso central también son muy bajas, entonces no, si queremos hacer llegar este fármaco hacia este tejido sistema nervioso central, necesitaríamos administrarlo vía intratecal, ¿sale? Prácticamente el 90% de los aminoglucósidos se van a excretar sin cambios en la orina, no hay mucha cuestión de metabolismo. Entonces, solamente lo único que cuidar aquí es en los pacientes que tienen falla renal hacer ajuste de dosis para evitar su acumulación. Y aquí viene lo bueno de los aminoglucósidos, que tiene que ver con las reacciones adversas y por las cuestiones que no se utilizan de manera tan rutinaria en la clínica. Número uno y el más característico de ellos es la ototoxicidad, es decir, puede llegar a generar sordera, ¿sí? Tanto una pérdida que puede ser en algunos casos hasta irreversible y que puede afectar, por ejemplo, en el caso del embarazo, pues a los fetos que están en desarrollo. Esto principalmente porque se llegan a acumular también muy parecido a a los que estábamos viendo a las tetraciclinas en endolinfa y perilinfa. Entonces, este es el más característico de los aminoglucósidos. Número 2, nefrotoxicidad. Entonces también hay que tener mucho cuidado porque se pueden llegar a retener en el caso de que el paciente ya tenga un poquito de falla renal, entonces se empiezan a acumular en túbulo contorneo proximal y se pueden empezar a afectar todos los mecanismos de transporte de calcio. Número 3, parálisis neuromuscular, que está asociada mucho con cuando estamos administrando una dosis de una tasa mucho más rápida. Entonces, pacientes que tengan, por ejemplo, afectaciones musculares como miastenia gravis o que hayan utilizado bloqueadores musculares están obviamente en riesgo y eso se puede revertir tratando de eliminar lo más que se puede este tipo de agentes con gluconato de calcio, neostigmina, que van a afectar directamente el sistema nervioso autónomo, ¿sale? Y algunas reacciones alérgicas que puede ser dermatitis por contacto cuando se administra vía tópica, ¿sale? Entonces, pero pues son efectos adversos graves, finalmente es a lo que quiero llegar. Entonces, por esas razones que no son tan utilizadas más, salvo en algunos casos muy, muy puntuales que les acababa de mencionar, ¿sale? Entonces, eso es lo relevante con respecto a los aminoglucósidos. Entonces, continuamos.